Salmo 51, 15. El tema es sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Salmo 51, 15. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Lo invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por estar reunidos aquí. Por estar reunidos, Señor, venimos con un propósito, Señor, y es adorarte. Venimos con un propósito y es buscarte. Nos reunimos, Señor, para alabar tu nombre. Señor, abrimos, Señor, la Biblia pidiéndote que nos hables, que nos alimentes, que mandes el pan, Señor, de cada día, que mandes tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, bendice cada mente, cada corazón, Señor, cada alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. El tema les decía sacrificios vivos. Hace unos momentos mi hermano Joel nos estaba invitando a que adoráramos, a que buscáramos al Señor en adoración, a que cantáramos. Cuando llegamos a la iglesia, los salmistas están ahí. Hermano, le invito que se levante las manos, hermano, cante y nos motivan. Mire, cada vez que alguien le toca ministrar algún privilegio para el Señor, aquella persona se prepara desde, hermano, desde que sabe que le toca predicar, desde que sabe que le toca cantar las alabanzas. Las personas se preparan con el Señor y comienzan a pedirle, Señor, que la gente que esté ahí, Señor, te escuche. Que la gente, Señor, que esté escuchando las alabanzas, canten, Señor. Que tú sanes vidas por medio de la alabanza. Y nos están invitando a que adoremos. Y tal vez se ha preguntado en algún momento, Señor, ¿cómo te puedo adorar? ¿Cómo yo puedo adorarte? ¿Cómo yo puedo darte mi mejor canto? ¿Cómo yo puedo darte la mejor voz, la mejor nota con mi boca para alabarte? En ocasiones uno le pregunta al Señor. Yo he tenido esos momentos donde le he preguntado al Señor, antes de irme a acostar, Señor, ¿cuáles son las alabanzas que te gustan? Cuando tenía las primeras células, le preguntaba al Señor, ¿con qué alabanzas te podemos cantar? Y como me tocaba a mí cantar las alabanzas, y yo desafino bastante, entonces yo me preocupaba, hacía mi lista. Y tenía mi lista, todavía la tengo ahí guardada, mi lista de alabanzas. Igualmente le he visto la lista que tenía Glenda, porque ella también cantaba las alabanzas y era la salmista. Y le preguntaba yo al Señor, ¿qué alabanzas? ¿Qué alabanzas quieres que yo te cante? Y una vez desperté con una alabanza. Y al día siguiente que desperté oí la alabanza. Yo le pregunté al Señor, ¿con qué alabanzas quieres que te cante? Pero oye lo que dice el salmista, y dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. O sea que hay otra clase de sacrificios que nosotros podemos hacer. Hoy lo invito a que vayamos a Romanos 12. Romanos 12, le cuento que llegando a Romanos, les voy a contar cómo fue que el Señor me lleva a este tema, de lo que vamos a hablar el día de hoy.
pensando siempre en las necesidades de las personas, en las situaciones que me encuentro a veces, viendo, hermano, los problemas diarios que tenemos los cristianos, personas cuando se acercan al Evangelio, aceptan a Jesucristo, lo que les cuesta caminar en el Evangelio y todo eso, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? ¿Qué es lo que cada persona necesita? Sabiendo que como cristianos a veces a la iglesia, hermano, les cuesta mantenerse en la libertad que el Señor nos ha dado. Entonces pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo podemos salir y cambiar nuestra mentalidad? Y el Señor dio una serie de mensajes sobre los que hemos estado tocando, lo que son cadenas ancestrales, lo que son... lo que habla de maldiciones generacionales, que casi es lo mismo, lo que son maldiciones que vienen a través del pecado que nosotros ya como adultos cometemos, y de las faltas que nosotros cometemos al Señor, y de las consecuencias que vienen a través de malas decisiones que nosotros tomamos. Y toda esa serie de cosas, hermanos, nos impiden vivir en una libertad. Entonces viene estos temas que se levantan en la palabra del Señor, con fe se predican y con fe se habla, hermano. Y cuando se predica uno sabe, oiga bien, de la única manera que nosotros podemos construir algo nuevo en nuestras vidas es a través de la voz de Dios. A través de la palabra de Dios es de la única manera que nosotros podemos construir algo nuevo. Algo que no existe, algo que no existía para nuestras vidas, lo podemos construir con la voz de Dios. Génesis nos enseña que con la voz de Dios se hizo el universo, con la voz de Dios, hermanos, se hizo la luz, con la voz de Dios nos hizo a nosotros. La voz de Dios es poderosa para crear buenos y mejores días para nosotros. Entonces, sabiendo que con la palabra de Dios, hermanos, el pueblo de Dios puede recibir libertad, se predican los temas para que llegue, hermano, en ese momento que la palabra se predica, en ese momento, hermano, el Señor abre nuestro entendimiento y sabe en qué área nosotros, hermanos, tenemos huecos en el alma. Viene el Señor por medio de su palabra, sana corazones y nos transforma y nos liberta. Muchas veces no sabemos nosotros que somos esclavos. Muchas veces no sabemos nosotros que teníamos heridas en el alma. Muchas veces nosotros no sabemos, hermano, con las situaciones que nosotros podíamos enfrentarnos en el futuro. Cuando jóvenes, los que ya estamos un poquito mayores aquí, ¿verdad? Son pocos los jovencitos. Pero la idea que teníamos del matrimonio, yo pensaba pequeño, oiga bien, pensaba, yo quiero casarme con la mujer más linda, decía, la más hermosa que hay en todo el mundo. Así pensaba yo. Ahora usted puede preguntar, hermano Eduardo, ¿se casó? Me casé con la mujer más linda, más hermosa, porque es la mujer que uno ama. Oiga bien, pero yo pensaba en mi niñez, pensaba así. Entonces cuando el joven, la joven se va a casar, piensa eso, pero no sabe con las situaciones difíciles, las mentes diferentes con las que se va a topar. Hay un libro que se llama ¿Con quién me casaré? Las decisiones que uno toma. Dijo un muchacho cuando se iba a casar, dijo estas palabras. Él lo que quería era casarse, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dijo, cuando le preguntó el pastor, y dijo el pastor, contento porque se había casado, el pastor le pidió que diera unas palabras. Él solo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que él quería era casarse. Oiga bien, pero lo difícil era que no sabíamos con la mente atada o llena de problemas que nos podíamos casar. Yo así le dije a mi esposa. Ella no sabía que detrás de este muchachón con el que ella se había topado había unas ataduras horribles, que si no hubiera sido por Jesucristo, wow, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Entonces, pero uno no sabe y uno lleva todas esas ideas, y cuando uno se topa en la vida, hermano, ya está como quien dice, ya no puede hacer nada. Tu ley dice, te casaste, ya no puede hacer nada uno.
Y nos enseña, hermano, en el Evangelio, que no hay el divorcio delante de Dios. Oiga bien, qué tremendo. Sino que el perdonar. Entonces, cuando uno se topa ahí, hermano, si uno no llega a ese encuentro con el Señor, si la palabra del Señor no llega a liberar nuestras vidas, ocurren problemas trágicos, horribles, no solo en el matrimonio, en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, trágicos. Ahora bien, esa es parte, hermano, de la esclavitud que uno lleva en los pensamientos, que el ser humano lleva en los pensamientos, de la cautividad del alma, de lo como uno llega. Y cuando uno llega al Señor, el Señor rompe las cadenas, lo libera, le da un pensamiento nuevo, hermano, y uno no sabía que era esclavo, y uno sale a la libertad, hermano, y eso nos habla la Biblia, sacados de Egipto. Oiga bien, que era el mundo, sacados del mundo, de la esclavitud del mundo, sacados a la libertad en Cristo. Ahora bien, eso, uno mira esos lados cuando vamos a un retiro. Les contaba yo a unos hermanos el día de ayer, cuando vamos a un retiro, yo pienso, Señor, ¿cuántas personas van a ir con ataduras? ¿A cuántas personas vas a liberar allá? Señor, por favor, libera almas, libera vidas. Y uno va pensando en esas cosas. En una ocasión había un hombre que se quería suicidar. Y este hombre que se quería suicidar por un problema que él estaba viviendo muy fuerte, se iba a tirar del puente él, cuando un hermano le habló y le dijo, hermano, ¿dónde estás? Y le respondió él, me voy a tirar del puente ahorita. Y él le dijo, no te tires, le dijo este hermano, yo te voy a recoger donde estés. Dice que él cuando sintió a parar el carro iba para tirarse del puente. Dice que cuando sintió que él iba hablando, voy a orar por ti. Cuando sintió ya había pasado el puente. Entonces, ahora bien, llega un encuentro. En el encuentro, oramos por él. Recuerdo una oración poderosa, hermano. Él, que ataduras más fuertes, él vomita sangre, caulos de sangre, oiga bien, algo tremendo, problemas espirituales tremendos. Y ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede después de esto? Ese hombre cambia totalmente. Dios lo transforma. Cambia su mente, cambia su manera de pensar y se convierte en un predicador, en un servidor. Y hasta el día de hoy, hermano, esto pasó tal vez hace unos 8 años, hasta el día de hoy, este es un hombre que sirve a Dios con una mentalidad totalmente diferente. Entonces, hermano, todo eso uno lo sabe cuando va uno a los retiros y está encargado de llevar gente. Uno está preocupado diciéndole al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué vas a hacer en estas vidas? Señor, vas a liberar personas. Señor, vas a sanar corazones. Señor, si tú no edificas, en vano trabajamos nosotros. Si tú no sanas corazones, en vano hacemos todo este trabajo. Señor, haz algo. Y uno está preocupado. Tan preocupado, hermano, de llevar tal vez 40, 50 personas y que 40, 50 personas van pensando que necesitan quitar una área de su vida y uno va pensando, Señor, haz algo. Oye, una gran preocupación. Y yo escuchaba a un pastor que dice que él no hallaba cómo hacer para dirigir a la iglesia a que fueran liberados de ataduras espirituales. Y él no hallaba cómo hacer, dice, y lo sometió a estudios bíblicos, porque solo la palabra de Dios puede desatar, a estudios bíblicos para que estas personas rompieran cadenas de maldición. Pero dice él que los estudios eran tan largos que una persona cuando le pidió que quería pasar este proceso, le dijo, en la lista te tocaría entrar hasta 1 año. Oiga bien, la preocupación. Tal vez este hombre no conocía la obra del Espíritu Santo, que eso el Señor lo puede hacer en un momento. Tal vez no lo quería hacer con su fuerza, pero lo que le quiero hablar de este punto es la preocupación de aquel pastor era por guiar al pueblo de Dios a ser libre. Y cuando uno lo hace con sus fuerzas, hermano, puede pasar años. Pero esa es una obra que el Espíritu Santo lo puede hacer en un momento, en una noche, en una predicación. Hermano, lo puede hacer. Oiga bien lo sobrenatural de esto. Le voy a hablar de mi esposa. Recién convertidos regresábamos nosotros a la casa y... y hincados.
orando. Oiga bien, como la obra que Dios hizo en ella. Siempre pensamos que alguien necesita poner manos para que seamos libres de algo. Y uno espera que alguien ponga manos para que, hermano, Dios haga la obra. Orando, cada quien estaba orando su oración cuando el Señor comienza a quitar ataduras de ella. Fue una liberación tremenda lo que Dios hizo ahí en ella. Y yo lo vi, yo estaba asustado. Nadie estaba poniendo manos sobre ella. En la oración Dios la comenzó a liberar. ¿Qué quitaría Dios de ella? Siempre nos hemos preguntado porque fue, hermano, algo sobrenatural tremendo que pasó en ese momento, que experimentamos. Yo quedé asustado y me di cuenta, hermano, que no hay necesidad que venga alguien y ponga manos. Sí, a veces, hermano, necesitamos de los dones de hombres de Dios que pongan manos, pero también sabemos, hermanos, que hay obras que Dios hace, que puede ser que en un servicio nadie esté poniendo manos sobre alguien y hay una liberación. Ahora bien, pero hermanos, esta es parte de una etapa. Y esa etapa, hermanos, esa etapa es una etapa sacados de la esclavitud a una libertad en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Señor ya te ha hecho libre? Entonces aquí viene otra etapa que el cristiano tiene que vivir. Y es una etapa que a veces nosotros no podemos comprender. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando el agua está movida en una fuente, la mueven y uno no puede ver. Pero de repente, hermano, el agua se aclara y uno puede ver. Entonces ese es otro cambio de vida que nosotros tenemos que tener, que cada cristiano debe de tener. ¿Y sabe cuál es? Es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se llega cuando tú ya no eres esclavo, cuando la esclavitud se acabó, cuando hoy tienes como adulto, oiga bien, como adulto, eso pasa con el niño. El niño de repente llega a los 18 años, contaba mi hermano ahí, dijo, me voy de la casa. Ya era un adulto. Ese cambio de vida. Cuando uno cambia, cuando uno viene y comienza a asumir responsabilidades. Entonces ese cambio del cristiano, hermano, es igual. El cristiano está como un niño, pero un día tiene que asumir responsabilidades con Dios. Entonces hablábamos de una adoración. Y esa adoración, hermanos, esa adoración nosotros podemos venir y darla al Señor. Pero hay otra clase de sacrificio que nosotros podemos entregar al Señor. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí viene y nos habla, hermano, de un sacrificio diferente. El sacrificio que se acostumbraba a hacer era el sacrificio de animales. De sacrificar animales, hermano, y en el momento que los animales estaban vivos se sacrificaban y quedaban muertos. Ahora el Señor está hablándonos, hermano. Pablo cuando escribe Romanos es una carta, hermano, que se puede meditar toda la vida en el libro de Romanos, en esta carta. Una carta, hermano, donde hay discusiones teológicas fuertes, donde los grandes comentaristas, hermanos, hacen grandes comentarios sobre la carta de los Romanos. Y del 1 al 11 Romanos habla, hermanos, de puntos muy importantes para el cristiano. Pero de repente cambia en el 12. Oiga bien y dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Donde un día nosotros, hermanos, tenemos que pensar, yo ya no soy esclavo. Yo ya no tengo ataduras. No hay ninguna atadura que a mí me pueda detener. Yo he sido liberado de la esclavitud. Fui liberado de la esclavitud del pecado. Ya no hay pecado en mí. Y puede decir alguien, hey hermano, pero mientras estamos vivos, nosotros todos fallamos al Señor. Cuando la sangre de Jesucristo te ha lavado, hermano, la sangre de Jesucristo te ha limpiado, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede señalarte? Ni lo alto, ni lo bajo, ni demonios, ni principados te pueden alejar del amor de Dios.
Entonces aquí es donde uno, hermano, eso es parte del crecimiento, donde uno debe de saber, hermano, que no hay acusación contra ti, que no hay diablo que quiera venir a cambiar tu manera de pensar, porque ya no eres esclavo, ya eres libre, ya no hay demonio que te ate, ya no hay demonio, hermano, que pueda contra ti si tú levantas el escudo de la fe. Tal vez pueden haber oposiciones demoníacas que quieran venir a estorbarte, pero si tú te paras en fe y levantas el escudo de la fe y comienzas a pelear con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no hay demonio que te pueda hacer frente. Pero es parte del crecimiento espiritual. Ha habido noches que yo he sentido opresiones así, que yo he sentido tal vez, hermanos, que ando un poco ahí, tal vez así empurrado, decimos, no sé si entiendes la palabra, ando así, tal vez así un poco así, con una cara y tal vez por todo, ando rápido enojándome o algo, y yo digo, wow, siento opresión aquí. Entonces vengo yo y le digo al Señor un día orando, Señor, hay espíritus ahorita aquí en mi casa estorbando. Y el Espíritu Santo me ha dicho, no. Wow. O sea que el hermano Eduardo, yo solo, soy el que ando buscando, pensando que son espíritus. Entonces aquí viene mi crecimiento espiritual, donde yo tengo que levantarme en fe y cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Entonces como presentándome como sacrificio vivo, tengo que decirle al Señor hoy, Señor, yo me entrego como adoración a ti. ¿Cómo decía Salmo 51:15? ¿Alguien lo tiene? Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Oiga bien, Dios. quiere decir, hermano, que si nosotros no tenemos un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, hermano, podemos estar cantando, podemos estar alabando o podemos estar haciendo grandes sacrificios. Mire, aquí es donde se confunde una iglesia y comienzan a hacer grandes ritos. Y comienzan a caminar de rodillas. Y comienzan a presentarse como sacrificios. A hacer grandes caminatas. A ponerse grandes penitencias. Pero no son las penitencias que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla que usted y yo con un corazón contrito y humillado delante de Dios nos tenemos que presentar, hermano, como sacrificios vivos. Amén. Si yo ofendía, tengo que parar de ofender. Si yo robaba, tengo que parar de robar. Si yo, hermano, actuaba mal con las personas, tengo que parar y tengo que tratar bien a las personas. Como sacrificio vivo delante de Dios, hermanos, yo puedo decir, voy a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Y voy a ayunar y yo voy a estar ayunando, pero al mismo tiempo voy a estar oprimiendo a las personas con mi manera de ser. Voy a estar arruinando los ambientes con mi manera de ser. Entonces ese sacrificio el Señor no lo acepta. Ese ayuno el Señor no lo acepta. He escuchado personas, voy a ayunar tantos días y tantos hermanos y de repente en el ayuno, oiga bien, tremendo, en el ayuno se van al mundo. No llegan a los 40 días, están ayunando y yo he visto estos casos. A los 40 días no llegaron, pero se salieron de la iglesia por un problema y desaparecieron. Y cuando uno se ha dado cuenta con el tiempo, ya no persevera. Entonces, ¿qué será? ¿Falló el ayuno? No. Antes, hermanos, de que nosotros entregar un ayuno, hermanos, debemos a veces de ir a pedir perdón. Debemos a veces, hermanos, dejar de oprimir, hermanos, con nuestros actos, con nuestra manera de ser. Oiga bien, yo no estoy hablando directamente señalando para allá. La predicación está entrando y al mismo tiempo, hermanos, la predicación entra a mi vida también. No es solo un señalamiento, ¿será que este hombre que está hablando no comete esos errores? No. Cuando la predicación viene, lo que hace el Señor, lo que hace el Espíritu Santo, primero le habla a uno, hermano. Y uno dice, ay, Señor, wow, cuánto necesito de esto yo. Entonces, hermano, uno entra a eso, a predicar, a hablarle a las personas. Tú necesitas ser liberado. Tú necesitas que el Señor haga una liberación en ti. Ahora bien, después de eso, ¿qué sigue? Un crecimiento. Después de eso, ¿qué sigue? Un cambio en nuestra manera de ser, que nosotros tenemos que cambiar. Y dice el 2, dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga bien, hermano, voy a retroceder en la lectura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Donde dice transformados, fíjese que la misma palabra se usa en el relato de la transfiguración. Esa palabra transformados en la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró, es la misma palabra que se usa. O sea que esa transformación, hermanos, viene siendo esa transformación de la que estamos hablando, que nosotros cambiamos. Que hoy que nosotros nos estamos mostrando al Señor como sacrificios vivos, entonces eso nos habla que ese cambio es una transfiguración. Hermanos, quiere decir que ahí el Señor hace una obra diferente. Ahí habla, hermano, ahí puede haber un nuevo nacimiento. Tal vez no habíamos tenido un nuevo nacimiento, tal vez, hermanos, seguíamos viviendo, hermanos, un evangelio de ritos. Un evangelio, hermano, tal vez, hermanos, que nosotros habíamos creído en el Señor, pero no había habido un encuentro con Dios. Pero en el momento que hay un encuentro con Dios, lo que pasa es que hay una transformación. Y esa transformación, hermanos, no es un acto que se haga como un rito, sino que es una transformación de adentro del corazón. Ahí, hermano, nosotros metemos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Es algo que usted hace para Dios. Y ahí es cuando las personas dicen, wow, él ya no es como era antes. Ella ya no es como era antes. Decía la hermana Martita, antes yo fumaba y cuando acepté a Jesús, dice, nada me podía quitar. Hubo una transformación, hubo un cambio. Hay testimonios, me decía un hermano el día de hoy, yo era un borrachito que yo pedía coras. Y pedía coras, decía, allá y aquí. Oiga bien, allá en Guatemala y aquí. ¿Qué pasó hoy? Una transformación. Y esa transformación, hermano, es algo sobrenatural. Y debemos nosotros de saber que nosotros tenemos que subir otro nivel. Tenemos, hermanos, que subir otro nivel, otra grada. Tenemos que pasar a una dimensión diferente. Porque si la Biblia nos habla que nosotros estamos, hermanos, con el Señor sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, estamos en la tierra, pero también estamos en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que ahí no podemos llegar, hermanos, siendo esclavos. Olvídese de la esclavitud. Olvídese de las cadenas ancestrales. Olvídese de todo eso. Porque mientras usted no olvide Egipto, usted no puede ser libre. Mientras nosotros, hermanos, no olvidemos Egipto, el mundo, nosotros no podemos vivir en lugares celestiales y estar sentados juntamente con Cristo en esa dimensión. Así, hermano, que deje de pensar en los demonios. Deje de pensar en que usted puede estar oprimido. Ahora subamos de nivel y pensemos, hermanos, yo me entrego al Señor como sacrificio vivo. Oiga, esto es tremendo, yo me entrego al Señor como sacrificio vivo. Lo que Dios quiere de nosotros es que crezcamos espiritualmente, una vida nueva. No un rito, sino la participación del corazón, la mente y la voluntad. Aquí yo meto la voluntad. Aquí yo hoy digo en mi mente, Señor, voy a cambiar. Yo era celoso. ¿Hay algún celoso aquí? ¿Alguna celosa? Yo era celoso. Es obra de la carne. Amor, lo siento. No más vas a escuchar de mí, porque vivo en el Espíritu. Y eso es obra de la carne. Me someto y con mi voluntad entrego esa área al Señor. Señor, y como sacrificio vivo, no voy a actuar más así. Ahora como sacrificio, ese va a ser mi ayuno. Cuando yo, sacrificio vivo. Oiga bien, sacrificio vivo. Dios quiere que nosotros, hermanos, pongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Ahora yo le invito a que vayamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro. Este es un proceso
En este proceso, hermano, no se nos aclara cuando salimos de la esclavitud, sino que mientras somos esclavos, hermanos, nosotros no podemos entender. Oiga bien, si tú puedes entender esto, si lo puedes ver claramente, wow, tú estás a otro nivel. Yo estaba sentado en el escritorio hace un rato estudiando y entró mi esposa y le dije, wow, estoy viendo otro panorama, porque yo he estado pidiéndole al Señor, Señor, liberta vidas, Señor, haz milagros, Señor, libera al cautivo. Pero de repente el Señor me aclara. Mira, hermano, yo estuve hablando esto con los líderes. Y yo les decía a los líderes el día martes, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe qué les tenemos que enseñar a la gente? Mire, hay problemas a veces entre las familias, entre los hermanos, entre los tíos. Entonces, ¿qué les tenemos que enseñar a las personas? Aprender a vivir. Un día el pastor me dio este consejo. Que teníamos, Eduardo, es que a veces nosotros solo vemos lo superficial, solo vemos lo espiritual, pero no le enseñamos a las personas que debemos de aprender a vivir. Que yo tengo que aprender a vivir con las personas. Que yo tengo que aprender, hermano, a tratar a las personas. Que yo tengo que aprender a callarme. A veces, hermanos, nosotros podemos pensar, no, yo tengo la razón. Pero la otra persona puede decir, digamos, Joelito es mi hermano, y yo estoy peleado con mi hermano, yo tengo la razón. Pero Joel puede decir, no, yo tengo la razón. Ahora venimos y la hermana le contamos, no. Y la hermana dice, wow, yo creo que tiene la razón el hermano Eduardo, porque mira, está más peinado y así, más callado, y puede ser el más tremendo, oiga bien, oiga bien. Entonces, ¿quién puede hacer un cambio en nosotros? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de enseñar a las personas? Enseñar a vivir con la palabra de Dios. Entonces, Primera de Pedro le dije, ¿verdad? Yo estoy en Hebreo. Mire, ya que estoy en Hebreo, ¿por qué no tocamos Hebreos 13? Ya llegué a Primera de Pedro. Pero sí, vamos a regresar a Hebreo después que... Primera de Pedro 3. Y mire, aquí habla de deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Oiga bien, mire, este es otro nivel. Fíjese que yo he escuchado personas, usted, mi hija, se debe de sujetar a mí. En el crecimiento espiritual no se mira de esta manera. En el crecimiento espiritual se entiende. Dijo un pastor, yo trato bien a mi esposa, dijo, porque amo al Señor y sé que si la trato mal, voy a estar mal delante de Dios. Entonces, dijo, lo hago porque sé lo que en su palabra el Señor nos manda. Entonces, cuando usted, hermano, tanto para el hombre, para la mujer, para el hijo, tenemos un cambio. Me gustaría contarles algo, pero... Acá aquí está mi suegra, porque es que yo se lo dije a ella. Mejor no les cuento. Pero es parte del crecimiento lo que les iba a contar. ¿Por qué razón? Porque a veces uno no hace las cosas, hermano, porque uno a veces no quisiera hacerlas, pero sabe, hermano, que si no lo hace, uno está actuando mal delante de los ojos de Dios. Entonces uno tiene que cambiar. Uno tiene, hermano, que cambiar si usted se entrega como sacrificio vivo a Dios. Considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón. Oiga bien, no está diciendo, hermanas, que no se peinen, que no se pongan, o nosotros, que sino nos está hablando de algo más. Lo que el apóstol Pablo se quiere enfocar en algo más adentro, sino el interno, el corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Oiga bien, qué tremendo. Esto es profundo. Esto es profundo, hermano. Está hablando, está metiendo el corazón. Porque así también, bueno, lo pasamos para el 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese y les cuento. El día martes, no sé si está el hermano Carlito ahí, pero terminando, no, o Vidal tal vez estaba ahí para lo que quieres. Yo les decía a los hermanos, hay hermanos, 3 hermanos iban a hacer la oración en la iglesia. Y le dije, por si acaso alguien viene peleado con su esposa o ha estado actuando mal con su esposa, le toca orar, vaya a pedirle perdón ahorita. Se lo dije casi jugando, pero lo estaba hablando en serio. Porque, oiga, cuando nosotros actuamos mal, oiga bien, en esta área con la esposa, dice que vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, hermano, que nuestras oraciones pueden tener estorbo cuando nosotros, hermanos, actuamos de una manera no bien con lo que la Biblia nos enseña. ¿Sabe lo que dice el 12? El 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuántas oraciones nosotros le decimos al Señor? Señor, ¿me estás escuchando mi oración? Señor, ¿me estás escuchando? Señor, yo tengo esta petición. Señor, ya tienes la doncella ahí, diría un hermano. Ya tienes a la amada ahí. Señor, ¿me estás escuchando? Pero dice el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aleluya. El Pedro 3:10, porque el que quiera ver días buenos, ¿quién quiere ver días buenos? ¿Quién quiere ver días felices? Días felices, días buenos en su vida, en su trabajo, en su casa, cuando va en el bus, cuando va manejando, cuando va en el freeway, esa paz, sentir esa paz. ¿Quién quiere ver días buenos? Oiga lo que dice la Biblia, porque el que quiera ver, es el 3:10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síguenla. Y esto es parte del crecimiento espiritual. Les hablaba como una introducción un poquito larga tal vez sobre la esclavitud, sobre las ataduras, sobre las cadenas ancestrales. Todo eso existe en la vida de las personas. Pero para nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no somos más esclavos. O sea, que entenderlo y saberlo, hermanos, es un crecimiento espiritual. Hoy, hermano, párate en fe, creyendo que tú ya no eres esclavo. Si tú pensabas, yo necesito oración. Mire, un hermano a cada rato me decía esas palabras, hermano, yo necesito oración. Yo creo que tengo chamuco. Yo pensé al principio que estaba bromeando. Ore por mí. Yo me le quedaba viendo. Yo le decía al Señor, Señor, este hombre... Porque yo le pregunto, mire, hermano, el Espíritu Santo me responde a veces exactamente en el momento que yo le pregunto. Señor, a veces yo miro a una persona, tiene chamuco, tiene espíritu de... Yo le pregunto al Señor y estoy preguntando hasta que escucho la voz de Dios y me dice sí o me dice no. Y yo le pregunté al Señor, Señor, este hombre está poseído por un demonio. Y escuché la voz de Dios que me dijo no. Pero él venía pensando a cada rato, ore por mí, porque estoy enchamucado. Entonces, pero yo no, mire, si yo hubiera entendido lo que le estoy predicando ahorita, le hubiera dicho, mira hermano, lo que vos tenés son mañas que tenés que dejar. Porque por las mañas que tenés que enojar, estás viviendo lo que sentís ahorita.
No tenía chamuco, no tenía nada. ¿Qué es lo que sentía? Hermano, algo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Crecer espiritualmente. Sabiendo, hermano, oiga lo que dice, permítame, yo creo que es el 18. Permítame, ¿dónde lo vi? Por aquí lo vi. Oh, el 13 es 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que te puede hacer daño, hermano? Oiga bien, ¿quién es aquel que te puede hacer daño? Mire, ¿hay alguien aquí que ha pensado algún día que tiene chamuco? Que levante la mano, vamos a orar ahorita. No. Yo les contaba a unos hermanos el día de ayer que yo, por mucho tiempo, casi un año, pasé reprendiendo todos los días de 1 a 2 de la tarde. Reprendía yo, sentía la opresión. Y aquella opresión me sentía desesperado. El corazón. Y aquella así desesperación. Y aquella desesperación. Y aquella desesperación. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu. En el nombre de Jesús, toda opresión fuera. Toda opresión fuera. Mire, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y mi esposa siempre ahí anda, ¿verdad? Eduardo, te hice una cita. Eduardo, te hice una cita. Te hice una cita. Y en ese día me hizo una cita para ir a hacer mi chequeo. Entonces yo iba pensando en preguntarle al doctor que por qué yo me sentía así. Entonces, cuando llegué donde el doctor, ¿sabe lo que era, hermano? Cuando me hicieron los exámenes. La Coca-Cola que yo me tomaba de lunch. Mi lunch y la Coca-Cola. Después de tomarme la Coca-Cola, el corazón me quedaba pum, pum, pum. Yo no me puedo tomar una Coca-Cola, nomás me tomo una Coca-Cola, hermano. Y una desesperación, 1 hora. Hasta que baja el azúcar quizás. Entonces, ¿qué era? La Coca-Cola. ¿Pero qué pensaba yo que era? Chamuco. No era ningún chamuco. Era la Coca-Cola que me tomaba. Y yo viviendo así. Wow, hermano, pensando que seguí esclavo cuando ya estaba libre. Sí hay ataduras, hermano, que vienen a través del pecado. Uno debe de saber que si uno ha fallado a Dios, mire, uno bien siente, uno le falla a Dios, uno peca y uno sabe que abrió puerta, hermano. Ahí sí hay que prepararse. Y el que confesare su pecado, hermano, venga para acá, me dijo un hermano un día, quiero hablar con usted, pero yo pensé que estaba bromeando. A veces, hermano, no hay necesidad de ir a contar a un hermano, tal vez es necesidad que tú se lo cuentes al Señor y te arrepientas. Pero él vino y me dijo, mira, hermano, le quiero contar. Yo me he hecho mis cervecitas de vez en cuando, me dijo, y quiero decirle porque ya no aguanto, me dijo. Porque dice la Biblia que el que confiesa su pecado. Amén, oremos, le dije, ¿te querés reconciliar? Sí, oremos. Se reconcilió con el Señor. Qué valor, ¿verdad, hermano? Qué valor. Qué bueno. Pero si nosotros le confesamos nuestro pecado al Señor y le decimos, Señor, perdóname. He fallado, he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de ti, perdóname. El Señor te perdona. El Señor te perdona. Ahora bien, si tú no has hecho nada y tú has aceptado a Jesucristo, ¿sabes lo que tienes que pasar? Otro nivel. Otro nivel. Un nivel de fe. Crecer. Ahora, ¿qué cambios debes de hacer? ¿Cómo debes de aprender a vivir? Debes de convivir con tus cercanos bien. Aprender a vivir con los que están cerca de ti. ¿Qué piensan los que están cerca de ti? Fíjese que mis compañeros a veces yo los miraba así un poco enojado porque a veces mucho me molestan o algo. Pero ¿sabe lo que me dijo uno un día de esto? Él le dijo, llegó un nuevo a trabajar. El hermano le dijo, él es el ejemplo de la compañía. Le dijo. Eso pensaban de mí. Oiga bien, ¿qué piensan de nosotros? Yo no sabía que pensaba eso. ¿Qué compromiso me metió? Ahora, hermano, más bien, porque ese es un gran compromiso. Aquel hombre que llegó nuevo va a decir, veamos a ver si es el ejemplo. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo debo de comportarme? ¿Cómo me comporto con las personas? ¿Qué piensan las personas a mi alrededor? ¿Qué piensa mi familia? Tengo que cambiar. Si mi familia piensa mal de mí, tengo que cambiar. Ahora, si su familia piensa mal de usted, hay algo que debe de cambiar. Hermano, no es posible que se esté peleando la familia y agarrándose. No, hay algo que hay que cambiar. No podemos estar gritando. Hermano, mire cuántos casos, nos damos cuenta de los casos legales que se dan.
están llegando a problemas grandes. ¿Cómo le diría? Que un juez cite a dos familiares para juzgar la acción de otro. Hermanos, no está bien eso. No está bien. Entonces debemos de cambiar. Si gritamos, hermanos, debemos de dejar de gritar. Un cambio en nosotros. Ese es crecimiento. Y mire, fíjese que qué fácil es. Oh, no, hermano, echémosle la culpa al chamuco. No, no. Nuestros caracteres deben de tener un cambio. Y eso, hermanos, la iglesia aprende a vivir. La iglesia aprende a vivir y aprendiendo a vivir, hermano, wow, el Señor nos regala paz. Y esa alabanza que usted le da al Señor, y esa adoración que usted le da al Señor, es más grande. Fíjese que esa puede ser una adoración. Sacrificios vivos, portándome bien. Señor, como sacrificio vivo, hoy me voy a portar bien. Wow, es una gran alabanza. Y usted puede estar alabando más que alguien que grite en la iglesia bastante duro al cantar. Usted puede estar entregando su corazón al Señor. Así que lo invito ahí donde está sentadito a que cierre sus ojos, y hable con el Señor. Y hable con el Señor y usted sabe qué cambios debe de hacer. Nosotros sabemos, hermanos, qué cambios nosotros debemos de hacer con el Señor. La palabra nos habla que tenemos deberes como cristianos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nosotros debemos de hacer y van a haber moveres espirituales, angelicales a nuestro alrededor. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios con sinceridad, cual haya sido el resultado de su conducta en mitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Aleluya. Hay deberes como cristianos. Y entrar a estos deberes como cristianos se requiere crecimiento. Ya estas palabras, hermanos, ya no son para niños. Ya no son para esclavos. Estas palabras ya son nos están hablando como adultos espirituales. Hay áreas que nosotros debemos de cambiar. Hay cosas que debemos de dejar de hacer. Hay acciones que son obras de la carne que ya no podemos hacer. Son acciones que nosotros debemos de hacer, hermanos. Acciones, vivir con los frutos del Espíritu. La Biblia habla que un árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Que nosotros, no los frutos que nosotros debemos de dar, son frutos buenos. Y si nosotros damos frutos nuevos, hermanos, porque estamos sembrados en fuentes de agua, hermanos. Y habla la Biblia que esos árboles, la hoja no cae. Siempre están verdes. Siempre, hermanos, está lleno de hojas, de frutos. Si nosotros vivimos, hermanos, bajo la fuente de la palabra de Dios,
Tú vas a ser un árbol frondoso, lleno de frutos, tus hojas verdes. Vas a estar alegre, no vas a estar flaco, seco. Solo los chiribiscos, oye bien, los chiribiscos, las ramas secas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, la palabra de Dios, hermano, es como una fuente de agua viva. Nos enseña a vivir. Nos enseña el día a diario a vivir. Si nosotros vemos la Torá, vemos el Pentateuco, hermano, podemos ver las leyes. Las leyes, hermano, de Moisés, que Moisés dio, que el Señor dio a Moisés para que le diera al pueblo. Hablan del día a diario. Hablan hasta si un buey caía en un hoyo. ¿Por qué tiene que hablar sobre eso si son leyes espirituales? Porque el Señor le enseña a su pueblo a vivir. Por eso nosotros debemos de aprender a vivir y a convivir con las personas. Si nosotros aprendemos a vivir y a convivir con las personas, hermanos, vamos a tener paz. El Señor va a añadir paz. Pero ¿cómo el Señor va a añadir paz si no aprendemos a vivir con las personas? Ahora, ¿cuál es la persona con la que yo tengo que aprender a vivir? Con los más cercanos. Hermanos, con mi prójimo. ¿Qué significa prójimo? Ese próximo que está cerca de ti. Ese prójimo que está cerca de ti es el primero con el que debemos de dar frutos y frutos buenos. Tenemos que aprender a vivir y es hora que el cristiano aprenda a vivir y a convivir con la gente. Dios eterno, en el nombre de Jesús, siembra tu palabra en los corazones, Señor. Que el día de hoy, Señor, empiece, Señor, un corazón nuevo a pensar cómo puedo aprender a vivir con las personas. Debo de aprender a ser un hombre de bien, una mujer de bien, un joven de bien. Voy a cambiar mi manera de pensar, renuevo mis pensamientos, porque mis pensamientos son transformados por la palabra de Dios. Mis pensamientos y mi mente está siendo renovada, está siendo cambiada. En el nombre de Jesús, Señor, haz una transformación en los pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, haz transformación en los pensamientos, Señor. Transforma, Señor, los pensamientos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, renueva nuestra mente. Señor, que nuestra mente, Dios eterno, Señor, que nuestra voluntad, Padre eterno, la podemos someter a ti, Señor, para que podamos tener, Señor, para que te podamos tener días buenos, días llenos de felicidad. Hermano, si tú lo haces, vas a ser, hermano, hermana que estás aquí, vas a ser una mujer de paz, alegre. Tu corazón va a estar alegre. Tu corazón va a estar, hermano, viendo, hermanos, aunque llueva, aunque haga sol, va a haber alegría en tu corazón. No importa lo que venga, no importa lo que toque vivir, lo vas a vivir con fe. Hermano que estás aquí, si tú sometes tu voluntad al Señor y sometes tu vida diaria al Señor, lo que van a venir son días buenos, días agradables, días llenos de paz. Vas a ser un joven, vas a ser un señor, vas a ser un viejo, pero bien equilibrado delante de Dios, y vas a ser un ejemplo para las personas. De eso es lo que nos habla la Escritura, que nosotros debemos aprender a vivir rodeado de las personas, hermanos, dando un buen ejemplo como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios. Señor, gracias, bendito Rey. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos.